¿Qué es la economía política? La respuesta es que no existe aún una respuesta única. Esta pregunta a lo largo de esta historia han existido diferentes enfoques teóricos para estudiar los fenómenos económicos. De esta forma están relacionadas con los intereses políticos y clases sociales. Toda sociedad en cualquier época histórica necesita reproducir riqueza. El ser humano necesita reproducir comida, ropa, casas, músicas y medios de transporte. De esta manera, organizarse de otras maneras. Más allá de los diferentes enfoques, puede decirse que la economía es el estudio justamente en el proceso económico. Los seres humanos se organizan producción, distribución y intercambio de consumo de bienes, es decir, que estudia las relaciones sociales. La economía política es comprender cómo surgen, se desarrollan de distintas formas de organizar la producción, como las relaciones sociales. Y esto es muy importante porque el proceso económico es la base por la cual se desarrolla la política, las ideas de cultura, religión y etcétera. A la actualidad, la organización, la producción son las relaciones sociales capitalistas. De esa forma, la economía política, para tratar de entender la producción, es la riqueza, es el capitalismo. Antecedentes de la economía política. Con el auge de la actividad comercial hacia finales de la Edad Media, surge en Europa el pensamiento mercantilista. No se trata de una teoría coherente y sistemática, sino de un conjunto de postulados y recomendaciones de política económica que persiguieron el objetivo de incrementar la riqueza de los estados absolutistas, monárquicos. Para los mercantilistas, la riqueza de un país dependía de la cantidad de metales preciosos en las arcas públicas. Para incrementar esta cantidad, planteaban la necesidad de lograr una balanza comercial favorable, es decir, conseguir que el monto de oro y plata que ingresaba al país por concepto de exportaciones fuera superior al que salía por las importaciones. La principal limitación de este enfoque es que refería únicamente a la esfera de la circulación, sin analizar la actividad de producción. La fisiocracia surge en Francia, hacia fines de 1600, como crítica a las políticas económicas mercantilistas. En términos teóricos, progresaba frente al mercantilismo, al considerar a la riqueza como un flujo de bienes y servicios que se produce y consume periodo tras periodo, en lugar de un stock de metales preciosos. Introduce además la categoría clave de excedente económico, producto que supera las necesidades básicas de los productores, pero tiene dos limitaciones teóricas fundamentales. Considerar que la actividad agropecuaria es la única generadora de riqueza y que la actividad económica es regulada por un orden de tipo divino. Esas limitaciones serán superadas por la economía política clásica. Bueno, continuando, tenemos la economía política clásica. En general, se suele considerar al escocés Adam Smith, 1723-1790, como el fundador de las ciencias económicas. La riqueza de las naciones, 1776. Su obra principal se publica cuando despunta la revolución industrial en Inglaterra. Smith se apoya en los postulados de los fisiócratas, pero avanza al considerar que la riqueza proviene del trabajo humano en general, no solamente del que se aplica a la actividad agropecuaria. A su vez, la idea del orden divino que regula la actividad económica se sustituye por la orden natural, en concordancia con el pensamiento racionalista en ascenso. En este marco, la recomendación de política económica se formula Smith es similar a la planteada de los fisiócratas: dejar hacer, dejar pasar. Si el Estado interviene en la economía alterada el orden natural, por el contrario, se obtiene de intervenir la búsqueda del beneficio individual por los distintos agentes económicos. Así permitirá que se llegue a mejor situación posible a nivel general. El inglés David Ricardo, 1772,
a 1823, trabajó sobre las ideas de Smith, perfeccionando la teoría del valor-trabajo. Postulaba que el valor de una mercancía cualquiera depende de la cantidad de trabajo necesario para producirla. Ricardo defendía a la burguesía industrial en ascenso contra la aristocracia terrateniente, con lo cual sus posiciones fueron en aquel momento histórico progresistas. La defensa del régimen capitalista naciente contra los resabios feudales llevó a los economistas clásicos a situar al trabajo como un elemento clave, nada menos que la fuente de la riqueza social. Los límites teóricos de la economía política clásica se relacionan con los intereses de la clase a los cuales está ligada. Son incapaces de determinar la naturaleza de la ganancia capitalista, al considerarla como una tasa que se aplica sobre el capital intervenido. La justifican como pago por el riesgo asumido por el inversor, que no explican cómo se origina esta ganancia. En este marco es que aparecen dos vertientes teóricas que parten aguas en el pensamiento económico: la economía política marxista, que va aplicada a la ganancia de los capitalistas en función de la explotación de la clase trabajadora, y por otro lado la economía neoclásica, la cual surge como una teoría que, al justificar las relaciones sociales capitalistas, se vuelve necesaria para la burguesía, convertida en clase dominante. La economía política marxista en esta corriente constituye el foco principal, por lo que aquí no nos detendremos en el desarrollo detallado de sus conceptos. Su fundador y principal referente fue el alemán Karl Marx, de 1818 a 1883, quien junto a Friedrich Engels, de 1820 a 1895, realizó una crítica profunda desde el análisis de la economía que habían realizado hasta ese momento los economistas clásicos. Posicionados políticamente del lado de los trabajadores, procuraron analizar la realidad intentando dar cuenta de las formas de explotación propias del modo de producción capitalista. Marx y Engels recogieron la tradición del socialismo utópico y perfeccionado del método dialéctico, desarrollado por Hegel de 1770 a 1831, para realizar una crítica superadora del análisis de la realidad que proponía la economía política clásica. Retomaron de esta última corriente la visión globalizadora de la economía como una articulación entre producción, distribución, intercambio y consumo de riqueza. También pusieron el foco de su análisis en el concepto de excedente economía y cómo se contribuye ese excedente entre las distintas clases sociales. Sin embargo, a diferencia de los economistas clásicos, Marx y Engels no consideraban el capitalismo como un orden natural y por tanto eterno e inmutable, sino como una forma histórica y transitoria, por lo tanto superable de organizar la producción y distribución de la riqueza social. Su orden social exige la propiedad, libertad del comercio externo, libertad del tráfico interno, despotismo legal, límite de la tasa de intereses y salarios a los más elevados posibles. En este caso del productor, mayorista, minorista y consumidor, sería que siempre los minoristas siempre van hacia la gente que produce, por ejemplo, leche, y los reparten a los mayoristas y después otra vuelta a los minoristas y lo llevan al consumidor. O en otro caso sería de que los mayoristas van a comprar del productor para venderlos a los minoristas y recién llega al consumidor. Su objetivo explícito era demostrar la posibilidad y la necesidad de superar el capitalismo y avanzar hacia una nueva forma de organización. La sociedad no basada en la explotación humana. Con el enfoque de la economía política marxista dio un salto cualitativo en el análisis de la realidad económica.
esclareciendo aspectos del funcionamiento del modo de producción capitalista, que la economía política clásica había dejado irresueltos. Se destaca el perfeccionamiento de la teoría del valor-trabajo como base del precio de las mercancías, el descubrimiento de la plusvalía como la base u origen de las ganancias y el análisis de las leyes que regulan la acumulación capitalista y sus principales consecuencias sociales, la pobreza y la desigualdad. En ese caso, la plusvalía iba a la gente de inversionista, que sería la gente que tenía dinero, y ellos primero lo invertían en los trabajadores y en su capital fijo, en el cual ya ganaban mucho dinero gracias al costo de la maquinaria y su mantenimiento. Y con los trabajadores era una capital variable, en el cual tenía que pagar salarios, el costo de mano de obra, y volvía su plusvalía al inversor. La pobreza y la desigualdad. En ese caso es que la gente rica se aprovechaba de los pobres, por lo que no tenían dinero y hacían que trabajen para ellos mismos. También ponían un límite entre ricos y pobres. También había otra dificultad, que la gente no tenía dinero para comer ni para alimentar a sus hijos. Así que tenía que esperar a la gente rica a que les dé su dinero para alimentarse. Tampoco tenían zapatos. Bueno, voy a empezar explicando lo que es la corriente neoclásica. A finales de los años 1800 y a principios de los años 1900 comenzó a gestarse una nueva corriente de pensamiento sobre la economía, la cual era denominada neoclásica. Constituyó una nueva forma de explicar los fenómenos económicos de la sociedad, y que también en buena medida esta neoclásica rompió con el enfoque de los economistas y también del propio Carlos Marx. Y entre los años 1871 a 1906, los autores, como vemos ahí, Evans, Marshall y Leon Wallace, Walker y el señor Pareto, ellos sentaron las bases de esta nueva teoría económica, la cual se volvió una teoría hegemónica, la cual sucedió en el siglo XX. Y entonces podemos ver que la corriente neoclásica no se trata de una teoría reciente. De hecho, surge más o menos antes de la época en la que se desarrolló lo que es la economía marxista, la cual se denomina que la economía marxista es un enfoque pasado, mientras la teoría neoclásica es un enfoque moderno. Y bueno, esta teoría cumplió y sigue cumpliendo que el rol histórico de justificar y legitimar las relaciones económicas capitalistas. El señor Carlos Marx, él tiene una teoría única, que para él el único elemento que genera valor es el trabajo. Tierra, trabajo y capital generan valor y son remunerados por su productividad. De ahí los capitalistas y los terratenientes puedan tener el justo derecho de recibir parte del valor, lo que sería la riqueza.